Hola, buenas tardes. Buenas Hola tardes. doctor, buenas tardes. Entonces, ayer estábamos platicando acerca de los síndromes reumáticos asociados con agentes infecciosos y decíamos que este grupo de los agentes infecciosos que de manera directa afectan una articulación o una parte del aparato musculoesquelético es porque ahí están presentes, ¿sí? En este caso, un agente bacteriano, cualquiera de ellos, está infectando una articulación o está infectando un tendón o está infectando un músculo o cualquier otra área del aparato musculoesquelético. ¿Ok? Estas, las infecciones provocadas por agentes bacterianos son las más frecuentes. Las virales van siendo menos frecuentes que afecten de forma directa. De forma indirecta hay más casos. ¿Ok? También pueden ser micóticas las infecciones, pueden ser de origen parasitario, pero eso va siendo mucho más raro. ¿Ok? Cuando un agente bacteriano, una bacteria, entra dentro de una articulación, eso provoca una reacción inflamatoria muy intensa. Recuerden ustedes que una articulación es una cavidad natural que está estéril, ¿sí? No hay ningún germen dentro de la articulación. Entonces, cuando cualquiera de ellos entra en una articulación, pues inmediatamente el sistema inmunocompetente pues trata de eliminar a ese agente bacteriano, pero dentro de esa lucha pues genera una serie de liberación de enzimas que van a lesionar la articulación. Por eso es tan importante que cuando se sospeche eso, el diagnóstico sea lo más rápido posible para inmediatamente iniciar el tratamiento antibacteriano. Porque si no, el proceso inflamatorio va a perpetuarse y la articulación se va a seguir dañando e inclusive puede quedar el paciente con secuelas posterior a que se haya tratado esa infección dentro de la articulación. A este proceso, cuando una bacteria, un agente de este tipo, entra dentro de la articulación y provoca esa reacción inflamatoria que ya podemos definirla como infección dentro de la articulación, a eso coloquialmente o de una manera muy general se le denomina artritis séptica o artritis infecciosa. ¿Ok? Nosotros no vemos tanto las artritis sépticas o las artritis infecciosas, son más del área de la ortopedia, pero de todas maneras, como es frecuente esto, ustedes tienen que saberlo, seguramente también lo van a revisar en su clase de ortopedia el próximo año, y entonces van a volver a tocar este tema, ¿ok? Ahora, no a cualquiera le va a dar una artritis séptica o una artritis infecciosa. A cualquier persona inmunocompetente, cualquier persona sana, pues no va a suceder eso. Se requieren de ciertos factores para que, en primer lugar, una bacteria entre dentro de una articulación y segundo, pues para que provoque una sepsis o una artritis séptica florida o en todo su esplendor. ¿Ok? Se da entonces en personas con inmunodepresión. Estamos hablando de pacientes con VIH, de pacientes con cáncer, de pacientes diabéticos muy descontrolados, pacientes desnutridos, etcétera. ¿Ok? Y en personas que no reúnen estas condiciones o estos factores, se presenta en los extremos de la vida. En niños son personas ancianas, que las personas ancianas per se son inmunodeprimidas. ¿Ok? Después de que uno sospecha la artritis séptica, les decía hace unos minutos que hay que comprobarlo. ¿Cómo tenemos que comprobarlo? Pues tenemos que demostrar que efectivamente dentro de la articulación hay cualquiera de estos gérmenes que están mencionados en la diapositiva. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pregunta para ustedes. ¿Sí me escucharon? Sí, doctor. ¿Pero puede repetir la pregunta?
¿Hablo muy rápido? Si quieren me voy un poquito más despacio para que, en caso de que yo vaya hablando muy rápido, no me capten la esencia de lo que quiero decirles. Miren, vuelvo a repetir. Una articulación es una cavidad estéril. Si entra un germen, un agente bacteriano dentro de esa articulación, va a causar un proceso inflamatorio muy intenso, porque la cavidad está estéril. Entonces, cualquiera de estos gérmenes que entre dentro de una articulación, pues va a encontrar un caldo de cultivo. Y entonces va a presentarse la reacción inflamatoria. ¿Ok? Entonces el paciente va a decir, oiga, doctor, fíjese que yo ayer estaba bien, pero les voy a poner un ejemplo. En la noche me caí de la motocicleta, ¿sí? Y me raspé aquí cerca de la rodilla, iba yo en un camino de terracería, me raspé, sí, llegué a mi casa, me lavé y todo, pero hoy en la mañana estoy viendo que mi rodilla se ve muy inflamada, se ve muy grandota, me duele mucho, está muy roja, y ustedes revisan la articulación y efectivamente es una articulación muy inflamada, roja, caliente, y sospechan que probablemente el paciente tenga una artritis séptica. ¿Ve? Porque hubo una solución de continuidad cerca de la rodilla, en un lugar con mucha contaminación, que a lo mejor a través de esa vía entró este germen dentro de la articulación. Les decía en un principio que hay que hacer diagnóstico oportuno, diagnóstico temprano, ¿ok? Porque si no, se perpetúa el proceso inflamatorio y va a dañar la articulación. ¿Vamos bien hasta allá? Sí, doctor, sí se entendió. Ok. Ahora, si yo quiero demostrar que ahí en esa articulación hinchada, inflamada, hay una infección, hay un germen, ¿qué tengo que hacer? Tomar una muestra de la articulación. Eso se llama artrocentesis o punción articular. ¿Ok? Tomo, con todas las reglas de asepsia y antisepsia, introduzco dentro de la articulación un trocar, una aguja gruesa, y aspiro el contenido de la articulación. Desde que yo estoy aspirando y estoy obteniendo un líquido sinovial, ya puedo yo sospechar que efectivamente hay una infección, porque a lo mejor ya hasta está saliendo pus, ¿ok? Hay veces que no tenemos tanta suerte o el proceso no ha sido tan agresivo y probablemente el líquido sinovial que estoy obteniendo es un líquido sinovial nada más turbio. De todas maneras, ahora, cuando ya tengo ese líquido sinovial, lo mando a analizar, lo mando al laboratorio, ¿sí? Y voy a pedir dos cosas. Bueno, les voy a decir la segunda. Un cultivo de ese líquido sinovial que sospecho que está infectado, ¿ok? Pero recuerden ustedes, porque ya llevaron laboratorio clínico, que un cultivo, trátese del que se trate, lleva un proceso, lleva un tiempo. No me lo van a entregar de inmediato. Y si me pusieron atención hace unos minutos, les dije, el diagnóstico tiene que ser temprano, oportuno, para luego iniciar tratamiento. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo estudio que solicito, cultivo de líquido sinovial. ¿Cuál será el primero? ¿Un frotis? Y, aparte del frotis, ¿qué más? ¿La tripsina? Laboratoriales, doctor. No, sí es importante solicitar una biometría hemática, una química sanguínea, etcétera, etcétera. Pero para demostrar que dentro de esa articulación hay un germen, ya les dije, pido un cultivo, pero se va a tardar. ¿Qué pido? Que va a estar luego, rápido. El ¿No la atención? ultrasonido. No. ¿Alguien más? PCR. No. Hay 37 conectados. Nada más 2 o 3 participan. Doctor, ¿y el ultrasonido no entraría acá? No. Mm.
Ya le Pruebas de hiciste la IgG, IgM, ya doctor. le hiciste la punción, ya tienes el líquido sinovial en tus manos. Una parte los vas a mandar a cultivo y la otra, ¿qué le pides en el laboratorio? Haces un frotis y le pones una tinción. Exacto, aquí está. Miren, ¿cómo se llama esta tinción? ¿Sí ven la Tinción de flecha? Gram. Claro, tinción de Gram. Si fuera un líquido no infectado, la tinción de Gram va a salir negativa, no tiene por qué salir positiva. Si sale positiva, pues ahí me está diciendo, efectivamente, hay un germen ahí adentro y le inicio tratamiento. Como yo ya sé, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que te deje su asunto y cuando llegue lo comentamos y que te des un número telefónico para comunicarse con él. Ah, también, ¿no? Okay. Espérenme tantito, no se vaya. Entonces pedimos una tinción de Gram. Si me sale positiva, pues no hay duda, hay una infección.
inicio con tratamiento antibacteriano, ¿ok? Y ya después espero el resultado del cultivo. Si es necesario, pues modifico el tratamiento que ya inicié, pero ya le inicié el tratamiento. Porque recuerden ustedes, una articulación infectada se va a destruir, se va a lesionar y muchas de las veces de manera irreversible. Imagínense un niño, ¿sí? ¿Cómo va a quedar con esa articulación? Entonces, por eso es la importancia de rápidamente el diagnóstico para iniciarlo. Si el GRAM sale negativo, pues yo voy a pensar en otras posibilidades, no en artritis séptica. ¿Ok? ¿Preguntas? Eh, doctor, si alguna de las bacterias, por ejemplo, no sé, cosas raras, una pseudomonas o algo así, se ocupan sustituciones específicas, me imagino. Claro. O- Sí, sí. Si, por ejemplo, el cultivo te dice, no sé, una bacteria rarísima, estas son las más frecuentes, las que están acá. De todas ellas, de las que están enumeradas acá, los cocos gram positivos son los más frecuentes. Después ya vienen los cocos gram negativos. De todas maneras, cuando se inicia un antibiótico o un manejo antimicrobiano, se da un antibiótico de amplio espectro. Ya teniendo el resultado del cultivo, no sé, te puedo decir estreptococo beta hemolítico, te puedo decir E. coli, no sé lo que salga. Y además, recuerden que los cultivos les van a reportar a qué antibióticos es sensible ese germen que se cultivó. Y ya con eso, sigo con el tratamiento que ya inicié porque el antibiograma me está diciendo que sí es sensible, o lo cambio. Le doy otro al cual sí sea sensible el germen que se cultivó. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Finalmente, les decía el día de ayer que la enfermedad de Lyme es un capítulo un poco aparte. ¿Ok? Recuerden que la enfermedad de Lyme es provocada por la infección de una espiroqueta. ¿Ok? Perdón, de una borrelia. La enfermedad de Lyme es una borreliosis. ¿Ok? La borrelia se llama Borrelia burgdorferi. Nosotros aquí en nuestro medio no vemos tanta enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme se ve más en Estados Unidos, en Canadá, en el norte de nuestro país, sobre todo en zonas boscosas, donde se encuentra ¿cómo se llama? El agente que inocula la borrelia. ¿Sí? Entonces, en esas zonas es donde va a encontrarse una garrapata que es la que inocula la borrelia en los pacientes que son picados o mordidos por esta garrapata. Y la garrapata vive en zonas boscosas porque su hábitat natural o donde viven, donde se reproducen son animales salvajes, animales que viven en los bosques. ¿Ok? Los casos de Lyme que llegamos a ver aquí son generalmente pacientes importados, pacientes que se infectaron en el norte y vienen aquí a nuestro medio. ¿Ok? Entonces no vemos nosotros tanto la enfermedad de Lyme. Lo que sí es que hay que conocerla porque en algún momento pueden encontrarse con un caso de estos. Después de que la garrapata inocula a la borrelia, el paciente tiene un periodo de incubación, como la gran mayoría de las infecciones, y posteriormente inicia con un cuadro agudo, posterior a la entrada de la borrelia. ¿Okay? Entonces el paciente puede presentar inflamación de las articulaciones, peculiarmente en el sitio de inoculación de la borrelia, se nota una lesión de tiro al blanco, ¿sí? Con un puntito central rojo y un halo pálido alrededor, y se sospecha, porque el paciente estuvo viviendo, trabajando en esas zonas que acabo de mencionar, y el paciente tiene inflamación de una o más articulaciones, tiene fiebre, ¿sí? Y entonces consideramos que puede tratarse de una enfermedad de Lyme. ¿Cómo demostraremos aquí que el paciente tiene enfermedad de Lyme? Aquí la borrelia no fue inoculada dentro de la articulación.
Ahora sí, una de las cosas que ustedes me dijeron hace un rato, voy a tratar de demostrar con técnicas especiales la presencia de anticuerpos dirigidos contra la borrelia, ¿ok? Ya se cuenta con esa técnica montada en muchos laboratorios. Entonces, si sale positivo más el cuadro clínico, pues inmediatamente hay que darle tratamiento contra la borrelia. Ya sabemos a qué antibiótico es sensible la borrelia y entonces le damos tratamiento. El problema viene cuando el paciente no se le hace el diagnóstico temprano o oportuno y conforme van pasando los días, el cuadro se autolimita. Es decir, que el paciente ya deja de tener fiebre, deja de tener inflamación de la articulación y el cuadro puede suspenderse, ¿sí? Autolimitarse. Y tiempo después, que pueden ser meses o inclusive años, puede ahora presentar la fase crónica de la enfermedad de Lyme. Ya no va a presentar la inflamación de las articulaciones, ya no va a tener fiebre, sino a lo mejor ahora va a tener otras manifestaciones. Pueden ser manifestaciones cutáneas, pueden ser manifestaciones neurológicas, ¿ok? En las áreas endémicas, donde ven mucho Lyme, la sospechan, ¿sí? Dicen, le hacen un interrogatorio y pues dice, sí, hace 6 meses tuve fiebre y se me inflamó una articulación, pero me dieron antiinflamatorios y se me quitó. Y ahora el paciente nuevamente tiene manifestaciones de Lyme, pero ya ahora es una fase crónica, ¿ok? Ahí es donde está más complicado el asunto, porque ya el antibiótico ya no le va a hacer nada. Ya la borrelia ya quedó en el olvido. Ahora las manifestaciones son de naturaleza inmunológica. Entonces se tiene que manejar de diferente manera. ¿Ok? En las zonas endémicas de Lyme hacen mucho énfasis en que se haga diagnóstico oportuno para que el paciente reciba el manejo con antiborrelias y pueda salir de su problema. ¿Ok? Así es la enfermedad del Lyme. Ya les decía hace unos minutos que las infecciones virales, micóticas o por parásitos son muy raras, no se ven. Y al último, en esta clasificación, mencionan aquellas en las que se sospecha que puede ser una causa infecciosa. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Bien. No, doctor. Después tenemos a las llamadas artritis reactivas, ¿sí? O, como decíamos en este grupo, son síndromes reumáticos asociados a agentes infecciosos, pero ahora de manera indirecta o reactiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la infección no está en el sitio de la manifestación articular, ¿sí? Sino se encuentra a distancia. Y otra vez, hay agentes bacterianos, hay agentes virales, puede presentarse posterior a vacunaciones y a otras clases de agentes infecciosos que no están mencionados acá. Un ejemplo clarísimo o muy claro de una artritis reactiva o de un síndrome reumático asociado a un agente infeccioso de manera reactiva es la fiebre reumática aguda. Acabo de decirles que la infección está en un sitio lejano a la manifestación clínica y así es con la fiebre reumática aguda. El paciente tiene dolor e inflamación de sus articulaciones y la infección no está dentro de las articulaciones. La infección está en la vía respiratoria superior, en la faringe, o bien en las vías urinarias, y de manera reactiva, el paciente va a presentar entonces manifestaciones articulares. Lo mismo sucede con la endocarditis bacteriana, con el bypass intestinal o las enfermedades postdisentéricas provocadas por estas bacterias, ¿ok? O por el meningococo. Todas ellas entonces tienen su infección lejano al sitio de donde se están presentando las manifestaciones articulares. Es importante identificar el sitio de la infección para darle tratamiento al paciente, dependiendo otra vez de qué germen se trate. ¿Sí? Hay que hacer cultivos, hay que hacer tinción de grama, hay que hacer hemocultivos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y entonces tratar, en este caso,
que les puse de ejemplo, la fiebre reumática aguda, con antibióticos, con antiinflamatorios, etc. ¿Estamos? Las virales no son frecuentes, pero puede presentarse que cuando los pacientitos están cursando con una infección viral, pueden presentar una artritis reactiva. Un ejemplo muy claro de una artritis reactiva de origen viral es la que se provoca por la infección por el virus de chikungunya. ¿Ok? Muchos pacientes en fechas recientes o en años anteriores donde hubo una alza o un incremento de las infecciones por chikungunya presentaban artritis posterior a la infección por este virus. ¿Ok? Afortunadamente los pacientes responden muy bien al tratamiento y aparte ¿cómo se llama?, de tratar la infección por chikungunya, hay que tratar la artritis. ¿Ok? Esta artritis viral puede presentarse inclusive semanas o meses después de que el paciente haya tenido la infección por el virus de chikungunya o de cualquier otro virus. ¿Ok? Además, también puede presentarse después de ser vacunados contra cualquier enfermedad. En años anteriores, cuando hubo una epidemia de influenza, estuvimos viendo artritis reactivas posterior a la vacunación para influenza. ¿Ok? Después se supo que había un componente ahí dentro de la vacuna que era el que estaba provocando estas reacciones o artritis reactiva en pacientes que habían sido vacunados. Se modificó la vacuna y cesamos o se paró de ver estos casos posteriores a la vacunación para influenza. ¿Ok? Se puede presentar también en pacientes que reciban otro tipo de vacunas. Y finalmente otras clases de agentes infecciosos que van siendo mucho más raros. ¿Preguntas de todo esto? Bien. ¿Qué tiempo nos queda, jefa? Nos quedan 8 minutos, doctor. Ok. En el capítulo 5 tenemos a las enfermedades metabólicas y endócrinas asociadas con condiciones reumáticas. Ahí tenemos en primer lugar a un grupo de enfermedades que se les llama enfermedades inducidas por cristales o por depósito de cristales. Y en primer lugar está una enfermedad que se llama gota. Esta enfermedad no es muy frecuente, pero sí es importante que la conozcan porque hay muchos mitos en relación a la gota. ¿Ok? Sí me interesa que conozcan bien la gota para que cuando se enfrenten a un caso de ellos lo sepan identificar en primer lugar y también sepan cuando un paciente cree que tiene gota porque le han infundido en la mente de que se debe a esto, se debe al otro, etcétera, etcétera. Entonces, este caso o este grupo de enfermedades inducidas por depósito de cristales las vamos a ver más adelante. ¿Ok? Estas también son enfermedades provocadas por depósito de cristales, como pueden ustedes ver aquí. A esta enfermedad se le conoce con el nombre de pseudogota porque se parece mucho a la gota. Y tenemos finalmente otra, también por depósito de cristales, que son cristales de hidroxiapatita, pero esta es muy rara. ¿Sí? Quizás no vean nunca un caso de estos. ¿Sí? Dentro de este mismo grupo de las enfermedades metabólicas hay otras enfermedades, pero son enfermedades que probablemente nosotros no vemos o no vayamos a ver, como la amiloidosis. Recuerden ustedes que la amiloidosis es una enfermedad que es provocada por el depósito de una sustancia proteinácea que se llama amiloide. Y dependiendo del sitio en donde se deposite el amiloide, así van a ser sus manifestaciones clínicas. Entonces hay amiloidosis pulmonar, hay amiloidosis cardíaca, hay amiloidosis ocular, hay amiloidosis articular. Entonces puede presentarse cualquier manifestación de la amiloidosis dependiendo de dónde se esté presentando o depositando el amiloide. La hemofilia es algo que nosotros no vemos frecuentemente. Generalmente el diagnóstico de hemofilia se hace
en la infancia, ¿sí? Entonces, y el pacientito acude más con el hematólogo más que con nosotros, o inclusive quizás a los pacientes hemofílicos los vea más el ortopedista que nosotros, por las secuelas que puede tener este paciente con hemofilia dentro de sus articulaciones. Y también hay otros errores innatos del metabolismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el paciente nació con cualquiera de estos problemas. Muchos de ellos no los vemos nosotros. Síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, el pseudoxantoma elástico, la homocistinuria, la osteogénesis imperfecta y todas estas que están aquí mencionadas. ¿Ok? Quizás no veamos nosotros estos casos. Probablemente el pediatra o el ortopedista, el genetista, vea más estos casos que nosotros. ¿Ok? También hay otros casos como las hiperlipidemias, todo esto que está aquí mencionado, enfermedades por deficiencia, por ejemplo, no las vemos nosotros. Están en la clasificación por alguna razón, porque en un momento dado los pacientes pueden tener alguna manifestación articular o en el aparato musculoesquelético, y por eso quizás estén aquí, pero yo no veo casos de estos. Quizás enfermedades endocrinas sí, y como la diabetes mellitus, la acromegalia, el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Pero evidentemente que si el paciente diabético tiene manifestaciones articulares, pues hay que manejar la diabetes. O el hipotiroideo, pues hay que manejar el hipotiroidismo. ¿Okay? Entonces no voy a entrar en muchos detalles porque la enfermedad de base es la que debe de verse primero o tratarse primero. ¿Ok? Bien, ¿preguntas hasta acá? No, doctor. Dale. Ahí la dejamos hoy. Nos vemos el día lunes también en línea. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Doctor, Doctor, gracias. gracias.